Todas las personas tenemos una historia, un pasado, experiencias que nos hacen ser quienes somos, que recorremos a veces sin darnos cuenta y que nos van llevando por las distintas etapas de nuestra vida. Algunos tuvieron claro siempre que querían ser políticos. A otros, en cambio, la vocación les llegó sin buscarla. De esto se trata Somos, un podcast que bucea en lo que nos hizo ser quienes somos, en las decisiones que nos trajeron hasta aquí, en sus azares y en sus resultados. Gracias por acompañarnos. Hoy me toca conversar con una actual diputada nacional, pero que ya tiene unos años en la política, primero como legisladora y antes antes o después lo voy a preguntar, en el gobierno de la ciudad, y que de alguna manera me enseñó, entre todo en los últimos años, cuando se vino muy fuerte el debate por la interrupción del embarazo, que personas que pensamos diferente podemos llevarnos bien y confiar unos en los otros y respetarnos y valorar nuestras diferencias y ponernos de acuerdo en lo que estamos de acuerdo. Así que ahí diría que fue cuando empecé a conocer más y a querer más a Victoria Morales Gorleri, que es con quien hoy vamos a charlar en nuestro podcast. Así que Vicky, bienvenida. Gracias, Pablo, qué linda presentación. Bueno, no, lo mereces. Fue así para mí también, sí, fue una linda experiencia. Total, porque creo que nos puso a prueba y en una prueba que finalmente superamos holgadamente de respetarnos todos. La primera pregunta que tengo para hacerte es: ¿de dónde venís? ¿De dónde naciste? ¿Cómo era tu familia? Dale. ¿Cómo era tu casa? Nací en Capital Federal, acá en Buenos Aires, en una familia mamá y papá. Soy gemela del tercer embarazo de mami, o sea, somos 4 mujeres. Wow. Sí. ¿Barrio? En Las Cañitas. Papi era militar en aquella época, con lo cual vivíamos en distintos lugares. Ocasionalmente, mi familia es de Quilmes, pero ocasionalmente estábamos en Capital Federal en ese momento, y después los primeros años de mi infancia, hasta los 7 años, viví en Los Libres, Corrientes. Porque lo habían destinado Claro, o sea, apenas nacimos, creo que a los 6 meses de haber nacido, mis viejos fueron allá, así que ahí fue mi infancia, en un barrio alejado. Fui a escuelita rural, en el límite con Brasil, ahí en Paso de los Libres. Así que... Todos conocemos Paso de los Libres yendo en auto a Brasil alguna vez. Claro, tal cual, es obligado. Nosotros hacíamos las compras y veíamos tele en portugués, la única tele que había en casa, que al principio no teníamos, después ya viste que llegaron y ya había más acceso, y en Brasil podíamos comprar, así que teníamos una tele y era todo en portugués. Y me imagino que la experiencia de tener una hermana gemela es una experiencia intensa. Digo, por lo menos los gemelas que he conocido tienen como una conexión muy profunda, muy especial, casi como que se enferma una y a la otra le duele la cabeza. Uy, sí, nos repasaba eso. Éramos inseparables, y somos inseparables, pero hasta los, no sé, ponele hasta los 15 años, yo no me había separado nunca de mi hermana. Y nos pasaba mucho eso de tener, me acuerdo de una vez a los 6, 7 años, un tío nos vino a buscar para llevarnos a pasar unos días a su pueblo. Yo me guincé el tobillo. Entonces no podía ir, tenía que estar en cama, y se la llevan a mi hermana. Y no me acuerdo si era drogué, no sé dónde. Tengo que volver a las 4 de la mañana porque ni ella ni yo, que estábamos a muchos kilómetros de distancia, podíamos dormir ni parar de llorar. Era una cosa... Qué maravilla, es increíble. Y bueno, tenemos una hermosísima relación. Es muy fuerte el tema de ser gemelo, al menos en mi caso se dio
además tuvimos una infancia difícil, una enfermedad de mami, y entonces la infancia y la adolescencia fue dura. Eso hizo que la unidad entre las hermanas fuera muy, muy fuerte. Así que... ¿Y las gemelas que son mayores son las más chicas? Somos las más chicas, pero mis viejos son los dos muy jóvenes. Mami a los 40 años ya era abuela, a los 20 nos tuvo a las 4. Ah, mirá. Así que sí, muy seguiditas, las 4 somos muy seguidas. O sea que ese periodo Paso de los Libres fue ¿hasta qué edad más o menos? Paso de los Libres vivía hasta creo que hasta los 7 años. Después fuimos a vivir a Pilar, acá en provincia de Buenos Aires. Pero era campo Pilar, no estaba la autopista, sí, claro. Encima nuestra familia era de Quilmes, es de Quilmes, así que... Porque para ir a visitarlos tenían que cruzar... Era imposible, los veíamos en Navidad, ponele. Y vivíamos así más tipo campo. Recién vine a Capital a vivir cuando tenía 12 años, 10, 12 años. Ok. Y ahí ya empezás la secundaria. Vengo a una escuela primaria, yo siempre fui a escuela pública, toda la vida. Venimos acá a escuela primaria y en Las Cañitas, mi viejo de nuevo vuelve a Las Cañitas. Que era un barrio, bueno, no sé si lo sigue siendo, toda la zona, digamos, de Luis María Campos, por donde está el militar, hacia el lado de Libertador, era lo que se llamaba el barrio militar en una época, porque ha habido viviendas construidas para distintos... Ahí vivía. En esos, y viví cuando nací. Edificios. Son unos edificios tipo monobloc, y ahí hay una escuela pública que es muy linda, el Armenio Argentina se llama. Ajá. Así que ahí hice hasta 7º grado y después en la secundaria fui al Normal 6 en Palermo. Ah, mira. Así que toda una... Y ahí leí, que yo no lo sabía, que estudiaste el profesorado de educación especial. Sí. Que no es una vocación fácil, digamos, o común por desgracia, porque hacen falta muchas profesoras de educación especial. ¿De dónde vino esa vocación o ese interés por estudiar en el instituto, en el ISPE? El ISPE. Yo creo que me lo pregunté muchas veces, porque en casa, en mi familia, no hubo nunca nadie con discapacidad, o al menos no que yo conociera. Pero desde chica, creo que un poco por mi historia, la experiencia de vida, siempre tuve, y otro poco por la personalidad, siempre tuve como una vocación social muy fuerte, ¿no? Siempre estaba ayudando y haciendo cosas, inventando cómo acompañar a otros, siempre fui muy de un perfil muy social. Y cuando me tocó la hora de elegir la carrera, mi familia es una familia de tradición docente, mi abuelo, mis bisabuelas, toda la historia de la familia Morales Gorleri es de Corazón de Tiza. Hay una nota muy linda de Quilmes, del Nacional de Quilmes, que habla de los Gorleri Corazón de Tiza, ¿no? Que es todos los familiares que hemos elegido la docencia como carrera. Así que mi viejo, de hecho, cuando se retira hace muchísimos años del ejército, él se dedica a la docencia, él es doctor en historia, es escritor, poeta. Mi abuelo también, profesor de Bellas Artes, poeta. Mi familia es como una familia muy bohemia y muy dedicada a la educación. Y había, por lo tanto, libros en casa, seguro. A morir. No, en mi casa son todos adictos a los libros. No yo, no tanto. No sé si por haberme revelado en ese sentido, no tengo idea, porque también me pasó que la vida, trabajé desde los 13 años, siempre trabajo, estudio, después hijos, y también los tiempos en mi vida siempre han sido muy pocos para el ocio y para el relax. ¿Cómo es eso de trabajar desde los 13 años? ¿Qué hacías a los 13, 14 años? Era niñera, cuidaba niños para poder ayudar en casa, y después de eso vendedora en comercios,
Qué genial. El típico empleo de McDonald's, trabajé también ahí, como, no sé, sí, siempre trabajé así. Mientras estudié, trabajé de niñera, salía de la escuela y cuidaba a una nena todas las tardes. Los fines de semana, los vecinos me contrataban. Después, ya más grande, empecé a trabajar de vendedora en comercios, hasta que terminé el profesorado. Ok, que el profesorado eran que 3, 4, 4 años. 4 años. Sí. 4 años. Sí. A la secundaria y el profesorado fue así, arreglándome con laburitos para poder seguir estudiando. Y el profesorado lo hice de noche. Pero bueno, lo de la elección de educación especial fue un poco por esa vocación social, y que yo dentro de la educación quería aquellos que más olvidados, más necesitados. Claro. Y veía que la población con discapacidad era realmente su universo, así que me metí, me encantó, me apasionó. Y estuviste entonces esos 4 años en la escuela, en el instituto, y cuando salís, ¿con qué te encontrás? ¿Todavía viviendo en la casa de tus padres? Vivía en la casa de mis viejos. Me pasó que en el medio, mi casa no, si bien eran católicos y yo soy bautizada y todo, no era una cosa, la religión, una cosa muy presente. Pero en estas idas y venidas de mi familia, hubo un periodo de 1 año en que fuimos a vivir a un departamento alquilado en pleno centro, cerca de la 9 de Julio y Santa Fe. Y un fin de semana, con mis hermanas salíamos siempre de joda y qué sé yo, y un fin de semana no podíamos salir porque no había bondi, porque no había nada, porque venía el Papa Juan Pablo II de la Argentina, que nosotros no sabíamos ni quién era. Entonces esa noche había una vigilia de jóvenes, dijimos, bueno, no podemos salir, vamos a conocer pibes a la 9 de julio. Esa fue la cosa. A la vigilia. A la vigilia. Y ahí me enganché mucho, tuve así como una cosa de acercamiento a mi fe católica, y después de eso empecé a participar en la vida de la iglesia, parroquia, grupo misionero. Entonces cuando termino el profesorado yo ya estaba siendo misionera en la iglesia, y un cura que me conocía de ahí lo nombran vicario de educación del Arzobispado de Buenos Aires. Okay. Y entonces él me convoca, apenas me recibo, creo que incluso un poquito antes de recibirme, me convoca a trabajar con él en el Arzobispado de Buenos Aires. Así que mi paso en realidad fue muy fugaz, porque tuve una escuela en Pompeya de educación especial que estuve un tiempito, pero enseguida ya estuve laburando más con una mirada de todas las escuelas católicas del Arzobispado. Claro. Y eso, esa especie de reencuentro con la fe católica, ¿lo tuvo también tu hermana gemela o ella siguió otro camino? Sí, lo tuvo también, fue de las dos. En un principio las dos nos enganchamos mucho, y aparte coincidía también con esta cosa social que teníamos las dos. Entonces, bueno, era durante 6 años, todos los sábados levantarnos a las 6 de la mañana, tomarnos el tren a José C. Paz para ir a misionar al barrio Bucetich, y pasábamos todo el sábado ahí con la gente de los barrios. Y después mi hermana se aleja un poco, una adolescencia más fuerte. Mi hermana tiene un proceso personal de búsqueda complejo, queda embarazada de ese momento éramos las dos fans de Silvio Rodríguez. Sí, claro. Bueno, María... pero yo pasé por ahí también. Bueno, María tiene a su hijo de Silvio Rodríguez, Federico Rodríguez, cuando las dos éramos adolescentes. Entonces, eso también fue como un sacudón en la vida. Vivíamos juntas. ¿Cruzado en alguna gira de él por acá? Sí, cuando Silvio viene a Argentina a presentar sus 3 discos, Silvio, Rodríguez y Domínguez, que vino en años diferentes, fuimos como fans al hotel a conocerlo, y María empezó a salir con él.
a verse y qué sé yo, y bueno, en la primera gira queda embarazada de Fede. Mirá. Pero se lo cuenta recién a la tercera gira de Silvio, así que ya tenía un hijo y que lea el papá. Sí. y que él era el papá, si él quería ser el papá, porque también pues, mi hermana tenía esa mirada de yo decidí tener este hijo y vos podés decidir ser el padre o no, qué sé yo. Claro, claro. Él ahí en un inicio no quiso y después él la busca a mi hermana y bueno, hacen el ADN, pero ya Fede tenía 7 años, creo, una cosa así, y finalmente, bueno, lo reconoce y empieza una relación muy linda con Fede. Mirá, qué historia fuerte, digo, y debe haber sido fuerte para la familia, para tus viejos, tus otras hermanas, digo, Sí. y conmovedora, porque en el fondo es una historia de amor, no deja de ser. Es una hermosa historia de amor, es una hermosa historia de amor de toda la familia, ¿no? De mi hermana haber decidido tener a Fede y todo lo que implicó en una familia muy compleja la nuestra, entonces también fue difícil enfrentar esa situación. Al principio no contó quién era el padre. Claro, no, claro, no debe haber sido fácil tampoco, claro. Sí, mis viejos cuando se enteraron, mi viejo lo primero que dijo es qué orgullo, mi nieto es hijo de un poeta y un soldado. Me parece claro, sí. Así que no, y tiene de hecho mi viejo escribió varios libros y Silvio le prologó un libro a mi viejo de cuentos. Mirá, qué buena, qué maravilla, qué historia maravillosa. No la conocía y me pone la piel de gallina porque claro, ahí uno ve también todo lo que se juega, ¿no? En la decisión de seguir adelante en un embarazo, de no seguir, digo, y bueno, y ese chico que hoy está acá, que es producto de esa decisión que tomó tu hermana en su momento, seguramente en soledad, digo, qué bueno, qué bueno. Sí, o sea, por supuesto acompañándola, yo mucho, ¿no? Era su decisión y que yo iba a estar para lo que decidiera. Pero bueno, ella toma la decisión de continuar con su embarazo y de amar a ese hijo, y así fue, y la ayudamos, era un tema, porque imagínate, teníamos las dos 20 años, creo, dormíamos en una habitación con el bebé. La mamá y la tía. La mamá y la tía, digo. La mamá y la tía, que éramos dos mamás, y fue muy fuerte. Y después mi hermana también, además, estaba en un proceso de definición de su sexualidad. Y ella, después de varios años de Fede ya más grande, se da cuenta que en realidad esas búsquedas que tenía de ir y venir por la vida chocándose con la realidad era que ella era homosexual. Así que Mari empezó todo un camino de definir su sexualidad y bueno, ha tenido distintas parejas y bueno, nada, todo un caminito muy fascinante para mí de haber podido acompañar a mi hermana en cosas tan claves, ¿no? De su vida. Maravilloso. Sí. Y contame un poco qué te encontrabas vos, 20 y pocos, siendo a José Cepaz, al José Cepaz profundo, digo, lejos de la estación, digamos, en el que ibas a misionar, que, a ver, yo también me bautizaron, yo tengo una especie de doble ciudadanía porque soy hijo de madre judía bautizado católico, entonces tengo como el doble pasaporte, digo, sí. Y después soy bastante ateo por vocación, pero siempre me preguntaba qué hacen las personas que van a misionar. ¿Qué hacías? Tenías 20 y pocos y ibas a este barrio que quedaba lejísimo, a las 7 de la mañana del sábado arrancando. Sí, para nosotros es compartir la fe, ¿no? Con nuestros hermanos y con una opción preferencial por los pobres, ¿no? Es lo que nuestra iglesia nos ha dicho en distintos documentos, pero además es el testimonio vivo de quien creemos que es Jesús.
Y en ese camino lo que uno hace cuando va a misionar es eso, es, qué sé yo, llegábamos a la mañana, te lo pongo en concreto, ¿no? Sí, sí, Llegábamos a la sí. mañana y íbamos a caminar por el barrio, golpear la mano, y salía Doña Cata y nos esperaba con unos mates y charlábamos de cómo estaba, de su realidad, de su familia. Con muchos hicimos una amistad hermosísima que seguimos manteniendo durante los años. Con otros, bueno, fueron momentos de acompañarlos en procesos difíciles o lindos, qué sé yo, cumpleaños de sus hijos, bautismos, nada, es compartir y acompañar la vida y aprender también de la realidad del otro, acompañar el dolor, acompañar las alegrías. Después también pasó que en ese barrio y muchos kilómetros a la redonda no había un templo, no había una iglesia para ellos. Claro. Entonces una familia donó un terreno y de ahí, de los mismos vecinos, y querían tener el templo, pero no tenían. Entonces empezamos la construcción de esa capilla. Y que lo Era hacían. todos los sábados ir a construir, yo me ponía ahí con Sí, el sí, sí. coso y levantar Hacer la paredes. mezcla y claro. Era, por lo general hacíamos a la mañana eso de compartir con las familias y estar y acompañarlos y ayudarlos en lo que pudieran, en lo que pudiéramos, aprender mucho de ellos, de sus historias, de sus vidas. Y después a la tarde era todos juntos, la gente del barrio y nosotros levantando paredes. Eso llevó varios años porque aparte teníamos que hacer cosas, rifas, distintas Claro. cosas para poder juntar guita para la construcción del templo. Me imagino que una experiencia así, cuando volvías el sábado a la noche a tu casa, no era una experiencia cualquiera, digo, uno vuelve cambiado de algún modo o impactado o atravesado por lo que vio, por lo que vivió, por la gente, por las diferencias, por las situaciones de injusticia, por tantas cosas que nos pasan al día de hoy cuando nos acercamos a quienes viven este tipo de realidades tan duras. Sí, es así. Mira, a mí siempre lo que me impactó en aquel momento cuando empecé a misionar, también misionaba en el Hospital de Clínicas, un tiempo también en un hogar de madres solteras, y lo que siempre me impactó fue la alegría, ¿no? O mejor dicho, la felicidad, más allá del dolor, ¿no? Como camino, y además esa vida compartida, ¿no? Esa que en la cultura de los más pobres o de los que más sufren está muy presente, esto de sentido de comunidad, de la crianza compartida de los hijos, de las dificultades compartidas, de las alegrías compartidas, de la propiedad compartida, de ¿no? De la comida compartida, de totalmente. los muebles compartidos, las casas compartidas. Sí. Eso para mí es un aprendizaje a fuego que me replanteo constantemente, ¿no? Como un camino de vida que debemos seguir como sociedad y que tenemos mucho que aprender de ellos. Y después las injusticias, bueno, mucho dolor. Uno ha podido ayudar a mucha gente y a otra no la ha podido ayudar, y es una impotencia muy grande, las diferencias, las diferencias según el lugar que te tocó nacer, ¿no? Que no hay ningún mérito en eso, es, bueno, azar. Es el azar, es lo que te tocó, y es muy, muy injusto, la verdad es que es muy, muy injusto. Y después, toda mi vida seguí ese camino. Vos contabas al principio, yo fui funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social de Nación con Caro Stanley en los últimos 5 años. Ok, entre legisladora y diputada. Y claro, entre legisladora y diputada estuve a nivel nacional con Caro. La realidad es que sí, también seguí viendo mucho el territorio, sobre todo trabajé mucho INEA, toda la zona del impenetrable, chaqueño, salteño, formoseño, y ahí, y bueno, y nada, y es mucho más patente la injusticia, la falta de acceso a los derechos básicos, el uso de la pobreza. Bueno, es doloroso, es una realidad que tenemos que ver, tenemos que vivirla, tocarla, sentirla, olerla, para poder realmente poder transformarla, ¿no?
total. Y la política en esos años de final de la adolescencia, primeros 20, ¿existía? Digo, ¿se hablaba de política en tu casa? ¿Se hablaba de política entre las hermanas? Digo, más allá de la actividad misionera que estaban realizando, o que vos estabas realizando en particular, digo, ¿de qué años estamos hablando esto? ¿90? Sí, sí, 90 y pico, sí, ponele, no sé, 90, sí, creo que ponele a partir del 95, una cosa así. A ver, mi viejo es un ser muy, muy particular de militar, poeta, Sí, 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 sí. escritor, peronista. En mi casa tenía la biblioteca, cuando yo empecé a ir a la parroquia, a Porres, aquella vez, me Sí. acuerdo que me vio tan enganchada que me invita a tomar un café y me dice, Vicky, mirá, hay un señor que dijo la religión es el opio de los pueblos. Entonces, imagínate la cabeza de mi viejo, ¿no? Si No, él, no, un siendo capo. milico Sí, y sí, qué sé sí. yo, eh, lo que digo es que en mi casa siempre se mamó mucho la mirada crítica de la realidad, ¿no? Ujú. Sin pararte en un lugar puntual permanentemente, sino ir mirando la realidad de distintas ópticas. La biblioteca de casa era tan diversa, y la realidad además de la familia fue tan diversa en cada una de las personas que la componemos, y con un amor muy profundo entre los 6, nos amamos Claro. mucho. Para nosotros no es que se hablaba de política, se hablaba todo el tiempo de política, pero Claro. no estaba como, bueno, hay que dedicarse a esto, o este partido sí, este no. En mi casa mi viejo era justicialista, peronista, Era pero no, peronista de Perón, digamos, claro, lo que hoy sería exacto, un peronista histórico, digamos, un peronista claro, exacto. tradicional, digamos, que no les gusta Sí. el kirchnerismo, Él pero que dice que hoy dice el peronismo es un significante vacío hoy, ¿no? sí, 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 y buena razón no le falta, te digo. No, por eso, y creo y coincido. Pero bueno, a ver, desde mí, y ahí ya Vicky, no mi viejo, pero para mí el justicialismo de origen es muy similar a la doctrina social de la Iglesia que yo abrazo. Claro. Entonces, hay ahí en ese sentido podría decir soy justicialista. Ahora no quiero decirlo porque no tengo nada que ver con lo que hoy representa el justicialismo. Eh, Sí, sí, y ese debe haber sido también un descubrimiento tardío tuyo. Primero llegaste a la doctrina social de la Iglesia y sobre todo a este planteo que nace a finales de los 60, de la opción por los pobres y todo esto, y luego, en todo caso, a hilvanarlo políticamente en la historia política argentina, que tiene Igual tantas a mí vueltas como una nunca me cabecita. había imaginado en la política argentina, ¿eh? De hecho, yo decía, ni en pedo, son corruptos, gordos, feos, atorrantes. Eh, pero ¿Y yo cómo se laburaba da? con... ¿Eh? ¿Y cómo se da? ¿Por qué terminas entrando? ¿Cómo fue el Yo te proceso? conté que trabajaba en el Arzobispado de Buenos Aires con Bergoglio. Ujú. Él era nuestro arzobispo, y cuando cuando fue la elección del 2007, de, Sí, de Mauricio jefe de gobierno, ahí se abren distintas fuerzas políticas, normalmente en el armado de las listas, se abre algún espacio para distintos núcleos sí, sí, de militantes, minorías, ¿no? simpatizantes. Entonces uno era la iglesia, ¿no? Bueno, un Ujú. lugar para la iglesia. Eh, entonces, ahí me llaman por teléfono un día, y me dice, ¿querés ocupar un lugar en la lista de diputados del PRO? Así, yo nunca había nada, ni me había acercado a la política, y como te digo, me daba como ¿Qué? mucho miedo, pero yo había laburado mucho con Bergoglio el tema de trabajar en
la conciencia de lo común y la responsabilidad cívica y social de los jóvenes, ¿no? Y ahí trabajamos y elaboramos distintos proyectos, y el que para mí fue mejor fue Escuela de Vecinos, que hoy se transformó en escuelas concurrentes en Roma. Pero Escuela de Vecinos era un proyecto donde incentivaba justamente el compromiso con lo público por parte de los jóvenes. Y la verdad es que yo encaraba y lideraba ese proyecto, le di mucha forma con José María Larral, que es el presidente de escuela. Y entonces cuando me llaman y me dicen, ¿te querés comprometer? La verdad que me parecía contradictorio decir que no, porque yo estaba diciendo la importancia de comprometerse con lo público. Así que pregunté cuánto tiempo tenía para pensarlo y me dijeron 10 minutos. Siempre es así. Así que corté el teléfono y lo llamé a mi esposo, me recé una Ave María y llamé y dije acepto. A partir de acepté sin pensar que efectivamente se iba a dar, ¿no? Bueno, eso fue ponerle mes de abril, mes de diciembre. Yo era legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el PRO. ¿Con qué edad? Tenía 30 ya, 30. ¿Y ya eras mamá? Sí, ya tenía 3 hijos. 3 hijos, qué No, bárbaro. 4 hijos. Ya había nacido Lautaro, sí, 4 hijos. Ahora tengo 5 más una adoptada, 6, una hijada. Yo tengo 5, así que sé de lo que estás hablando. Bien, muy bien. Yo tengo 5 en dos gestiones. 2 gestiones. Los 3 primeros que ya son más grandes y 2 de 2 y 3 años ahora. Mirá. Los otros ya viven solos, no sé qué, pero sé lo que es este trabajo con hijos. Y ahora nos metimos en un hermoso y nuevo desafío que vino Mercilavia Mandate de Mozambique en el mes de febrero, hace un año ya casi, a vivir con nosotros. Así que además de nuestros 5 hijos, ahora tenemos una 6ª hija. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué edad tiene? 20 años. 20 años. 20 años, sí. A ver, y llegás a la legislatura con o sea, llega una misionera inteligente que estaba trabajando en cómo hacer para que la gente en los barrios, en las comunidades se comprometiera y los jóvenes se comprometieran en la cuestión pública, y llegás a ese mundo que hasta un ratito antes veías como de corruptos, gordos y feos. Y nada, llega una flor en el fango, digamos, de pronto a ese mundo. ¿Y cómo lo vivís? Mira, para mí fue fascinante, fue durísimo. Al principio fue muy duro porque me di cuenta que la cultura política era una cultura completamente diferente a lo que una persona común conoce, digamos, o está acostumbrada, ¿okay? Hay muchas cosas muy diferentes. Pero tampoco, a ver, también uno prende la luz y los fantasmas se apagan, ¿no? Una vez que entré, me di cuenta que había gente maravillosa involucrada en la política y me encontré con compañeros de nuestro espacio político con los que compartía valores profundos, la vocación política como verdadera vocación de servicio. Y la realidad es que eso me llenó de esperanza y de entusiasmo, porque decís, bueno, sí, es la política la que tiene que transformar la realidad. O sea, todo lo que yo hice durante años como misionera, en una ley lo podía transformar, o en una decisión del Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, por supuesto que son cosas diferentes, estoy simplificando, ¿no? Sí, pero cuando misionás impactás sobre un grupo chiquitito y con una ley impactás sobre una sociedad entera. Después están las cuestiones de la miseria humana y de la cultura argentina de una democracia inmadura aún, que tiene mucho por caminar y recorrer, a pesar de que mejoramos muchísimo como sociedad, pero creo que falta mucho. Eso, entender esa cultura, cuáles son esas dificultades, cómo manejarse ante esas dificultades, qué lenguaje usar, cómo llegar, cómo moverte. Bueno, todo eso fue un proceso, el primer tiempo, muy duro y muy difícil, en bastante soledad. Por suerte, Bergoglio me acompañó mucho en ese proceso, no como político, sino como pastor, en el sentido de
Él jamás me decía lo que tenía que hacer, nunca, jamás. Desde el día de hoy que hablo con él y siempre es el consejo desde un pastor con sus fieles, ¿no? Claro. Nunca me dijo tenés que votar esta ley o hablar con fulano o movete así, eso no, pero sí, como si fuera un no te caudillo. angusties, estás en el camino correcto, pensá bien lo que vas a hacer, o fíjate cómo sufre ese pueblo, esa población a la que querés impactar con tu proyecto. Siempre... Ese lo que encontraste, que bueno, fue tu relación con Bergoglio se hizo mucho más conocida durante el debate por la ley del aborto, porque él te escribió una carta, me acuerdo, pero en realidad vos conociste a ese Bergoglio que, bueno, ya era el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, y que muchas personas que lo han tratado en la intimidad, en el contacto cotidiano, tienen esta misma visión, coinciden con lo que vos estás contando. Digo, como de un hombre con una enorme capacidad de generar proximidad con la gente y de interesarse por cómo te va. Digo, en distintas personas que... Recuerdo un caso tan extraordinario, un día me escribe un chico que tenía en su WhatsApp una imagen de Bergoglio. Y le digo, ¿lo conoces? Digo, ¿por qué tenés a Bergoglio ahí? Me dice, entonces me cuenta esta historia. Me cuenta que él es gay y que cuando Bergoglio fue electo papa, él le escribió una durísima carta llena de invectivas porque él sentía que había sufrido mucho por tener que ocultar su condición homosexual por las posiciones que había visto en su educación en la iglesia. Y que Bergoglio lo llamó por teléfono, habiendo recibido esa carta, y que tuvieron una larguísima conversación donde Bergoglio lo escuchó y él lo escuchó a Bergoglio ya era Francisco, digo, y a partir de ahí mantuvieron un vínculo entre este chico gay que estaba enojado con la iglesia y el ahora papa, sobre la condición de los homosexuales, sobre lo que estaba bien, lo que estaba mal, etcétera, etcétera. Tanto como para que él pasara de no quererlo nada a ponerlo en su WhatsApp. Y otras historias que he conocido de gente que no necesariamente está de acuerdo con la iglesia, o con posiciones de la iglesia, o con posiciones del propio Bergoglio, que sin embargo él ha establecido un vínculo muy fuerte a nivel personal y muy profundo. Y lo que vos me decís me lo ratifica totalmente esa figura, ¿no? Que debe haber sido muy importante para vos en ese tiempo. A mí él es una figura muy importante en mi vida. Y hoy como papa lo sigo mucho, leo mucho sus encíclicas, sus documentos, sus homilías, ahora que está yendo a Irak, creo que son ejemplos para la humanidad y para creo que como líder de la Iglesia Católica le está dando un mensaje a la humanidad muy importante en muchos temas. La Laudato Si, bueno, lo que fue Aparecida cuando él era relator antes de ser papa. Creo que en Argentina nos lo estamos perdiendo como líder, ¿no? Y creo que digo que en Argentina nos lo estamos perdiendo porque acá hay una interpretación de lo que él dice o hace muy, muy mezquina, ¿no? Yo tengo la impresión de que nos estamos perdiendo a Francisco por escuchar a los que dicen que él dijo, ¿no? Acá hay muchos que dicen que él les dijo, o dicen que son amigos que él manda a decir, y la realidad es que hay que escucharlo a él, hay que leerlo a él. Y yo ya, claro, yo no soy amiga de Bergoglio, me encantaría. Tengo una relación de hace muchísimos años, pero no puedo gozar de esa amistad. Para mí es mi pastor como el de cualquier fiel de la iglesia. Tengo la suerte de tener un vínculo y que me responde un mail. Pero la realidad es que creo que él
¿no? Nos perdemos el mensaje que está dando la humanidad, ¿no? Y más allá de la fe que profeses, porque creo que sus encíclicas, sus documentos le están hablando a una humanidad que sangra y que necesita sanar. Creo que muchos de los mensajes que él está dando son justamente hacia eso, ¿no? Hacia sanarnos como humanidad. Y en eso vuelvo a lo que me preguntabas de la vida política, cuando a mí me apasionó y me encantó, aunque me resultó muy difícil. Pero una de las cuestiones que más creo que nos faltan como madurez es justamente esto que incluso me dijiste en la presentación, esto de las diferencias no pueden enfrentarnos, no pueden hacernos sordos. Yo creo que tuve la bendición en mi vida de haber crecido en una familia que por sus características tuvo la diversidad en su seno. Después de haber estado con un Bergoglio, de haber crecido y haberme formado con él, con esta mirada de diversidad interreligiosa, intercultural, de un diálogo fecundo verdaderamente con todos. Entonces, todo eso hace que en la vida política me ayude mucho a transitar y a intentar acercar posturas, ¿no? Yo creo que si pudiera definir qué le aporto a la vida política argentina, creo que eso es un poco mi principal virtud, ¿no? El tratar de acercar, de escuchar, de ponerme en el otro que piensa distinto a mí, nunca está mal, sino que tuvo otra experiencia de vida, otra mirada, y tengo que tratar de entender para encontrar un punto en común, porque en definitiva lo que está en juego siempre es el bien común de nuestro pueblo. Entonces, las miradas mezquinas e individuales nos están dañando mucho como sociedad. Y creo que es por ahí, es empezar a descubrir eso, la importancia de encontrarnos. Mirá, me pasó una vez cuando era legisladora, al principio todo esto, en esto de que yo no entendía bien la cultura. Yo era la presidenta de la Comisión de Educación en la legislatura, y fue una época que la gestión de Mauricio hizo transformaciones muy profundas en el sistema educativo. Y estábamos tras de unas leyes que eran muy complejas, la de juntas de clasificación docentes, bueno, que se metían con intereses muy complicados, y fue una época muy difícil para mí. Y ahí estábamos en profundas discusiones con Liliana Parada, que era una diputada de la izquierda, ¿no? Y un día me llega un mail, en medio de todo esto, llega un mail al despacho diciendo, Liliana mandaba a todos los diputados, a todo el mundo, que su hija estaba atravesando un problema de salud y necesitaba dadores de sangre. Entonces yo, mi cultura, mi costumbre, mi manera de ser, dije, no puedo ir a donar sangre, este año todavía no doné. No le dije nada, me fui, la mañana siguiente me fui a la clínica donde había pasado en el mail, doné sangre, y cuando salgo me la encuentro en la vereda. Entonces Liliana me dice, ¿qué haces acá, Vicky? Y yo, hola Liliana, no, vine a donar sangre para tu hija. Su cuerpo se transformó, su cara se transformó, se quedó helada, y me dice, ¿cómo? Yo digo, bueno, se puso tan mal que yo dije, bueno, Liliana, no te preocupes, vos hubieras hecho lo mismo por mí. Peor se puso su cara y su cuerpo. Me dice, no, yo no lo hubiera hecho. ¿Qué momento? A partir de ahí tenemos una relación hermosa con Liliana. Acercamos un montón de posiciones y pudimos consensuar proyectos, y a pesar de que ideológicamente estamos en veredas opuestas. Pero eso es lo que creo que le falta a nuestra sociedad en general y a la política en particular. El poder humanizarnos, ¿viste? Acercarnos. Bueno, el que piensa distinto no es un enemigo, piensa distinto porque hay otra realidad, otra cultura, otra historia, y tenemos que encontrar los puntos en común. Ahora, el acompañarnos en llevar adelante este país con sus dolores es algo que tenemos que hacer todos, ¿no? Como que hay temas que tenemos que poner entre algodones entre todos y realmente empujar del carro. Me fui por las ramas, Pablo, perdón. No, pero lo que estás contando es, además de que lo comparto 100%, tiene que ver con el elemento humano que nos une.
Digo, y eso es anterior a cualquier diferencia. Entonces, mira, yo había estudiado mucho los prejuicios en la política antes de ingresar, porque había muchos prejuicios, sobre todo con Macri, con el PRO y todo eso. Y en el mundo de los prejuicios de la política y de las investigaciones que pude acceder, el elemento que más contribuye a demoler el prejuicio es el contacto personal, el encuentro personal. Cuando vos podés ponerte en el lugar del otro, como te pasó, y decir, bueno, sí, yo voy a donar sangre, porque siempre voy a donar sangre, y no me fijo a quién voy a donar sangre, si piensa como yo, a quién vota, o si está de acuerdo con esto o en desacuerdo con lo otro. Ese elemento que tiene que ver con ese vínculo que los griegos llamaban filía, ¿no? De ser hermanos en algún punto, todos, miembros de una misma comunidad, y que nos constituye a todos, eso está en peligro. Yo lo veo en peligro, digo, y lo ve uno no solo en la metáfora de la grieta, sino en la gente que no se habla porque piensa diferente, en la gente que se agrede en las redes sociales, en la gente que no habla de política o no expone sus ideas por miedo a ser aliado del grupo, porque no piensa como la mayoría. Digo, nos estamos perdiendo una parte importantísima de la experiencia humana, ¿no? No es tan importante, digo, el resultado final, sino eso, y en lo que decís, me identifico totalmente, porque me parece que lo que estaba en juego, creo que cuando te encontrás en el nivel humano, todo lo demás no importa, todo lo demás pasa a un segundo plano, ¿entendés? Entonces... No importa, pero pasa a un segundo plano, tal cual, pasa a un segundo plano. Importa en el sentido de que si nosotros somos quienes tenemos que tomar definiciones sobre el futuro de este país, bueno, qué sé yo tengo la opinión, como vos decías, en la ley de aborto, ponele que fue algo muy fuerte, de grandes diferencias. Pienso que es por acá y vos pensás que es por allá. Ahora, lo importante es que los dos sepamos que los dos lo hacemos de buena fe y que tiene que ver con nuestras creencias, con nuestras miradas, con nuestras experiencias. Y algo y que entonces todos es tratar de encontrar el respeto, y todos merecemos el respeto por las opiniones que tenemos. Totalmente. Entonces ahí cuando podés bajar las barreras de la agresión, de la descalificación, podés encontrar puntos en común, es necesario. Yo creo que nada, que esa es una gran deuda y tenemos que involucrarnos mucho en la política, convocar mucho a la sociedad normal, común, con valores, con ganas de realmente aportar a nuestro país, involucrarse en la política, porque pero involucrarse desde este lugar, de que la política no es algo que alguien inventó en Argentina, le puso una receta y vos tenés que hacer eso. No, la política la construimos quienes nos involucramos. Entonces, cuanta más gente se involucre con ganas de tener una política más sana, más humanista, más verdaderamente transparente, sincera, en función del bien común de este pueblo, la vamos a cambiar. Es posible. Pero necesitamos ese recambio, ¿no? Y los que estamos adentro a lo mejor somos bisagra de ese cambio cultural, ¿no? Tenemos que hacer el esfuerzo de ir cambiando. Eso me lo dijo María Eugenia un día, María Eugenia Vidal, que a mí me encantó. Tomando un cafecito con Mario al principio, no sé, ella estaba en desarrollo social todavía de ciudad. Y ella me decía, Vicky, ¿sabes lo que pasa? Que a nosotras nos toca ser bisagra. Nos toca ir transformando, ¿no? Esta cultura, y no es fácil. Sí, y bueno, pero para eso estamos. Muchas veces lo vi a Mauricio yo con palabras muy parecidas, como el último de los viejos y el primero de los nuevos. Era esa correa de transmisión para que un montón de gente, como vos, como yo y como tantísimos otros, atravesáramos el espejo, ¿no? Y nos pasáramos al otro lado como Alicia en el País de las Maravillas. ¿Y cómo juntás esta vocación política por los otros, esta
reinvención que hiciste de tu vida como diputada nacional, digo, con 5 chicos y un marido. Y una sexta, digo, Sí, con 6 chicos y un marido. 6 No, chicos y un marido. ¿Cómo organizás ese despelote? Digo, porque es un despelote, no voy a engañar a nadie, me vuelvo loca. A ver, una de las cosas que me ayudan mucho es, lo primero, que tengo una vocación de madre, me encanta, me fascina acompañar la vida de un ser humano y ver su proceso y ser parte de ese acompañamiento y descubrir a cada uno en su individualidad, de sus potenciales, sus dificultades, me fascina, me encanta. Cada uno tiene una cosita de uno y al mismo tiempo cosas que no sabes de dónde vienen. Y no sabes de dónde vienen, que son de ellos. Después que tengo una pareja, un marido que es increíble, que tenemos una relación hermosa, que compartimos esa vocación, que es súper presente. Él también es misionero como yo, católico como yo, y esto de la política para nosotros es una vocación de los dos. Si bien yo soy la cara visible, pero para nosotros fue un proyecto de familia. Cuando yo hice 10 minutos del llamado telefónico, lo llamé a él y le dije, y hablamos, y me dijo, esto es seguir misionando, pero en otro lugar, hagámoslo juntos. Qué bueno. Así que bueno, es un proyecto familiar que tiene sus días de quilombo y que nos queremos morir y que no damos abasto y son las 3 de la mañana y todavía no te pudiste ir a dormir porque no terminaste y a las 5:30 suena el despertador porque el primero empieza su actividad y no parás. Y empieza la fábrica. Difícil, sí. Bueno, ya estoy viejita además, ya tengo 48 yo, así que... No, pero bueno, ¿ves? No podía tener más hijos y adopté una adolescente. Total. Y el Congreso, digo, que la legislatura me da siempre la sensación de algo, aunque no lo sea necesariamente, más acotado la legislatura de la ciudad. De pronto el Congreso Nacional se vuelve una especie de caldero efervescente. ¿Pudiste establecer diálogo un poco como te pasó con esta legisladora de izquierda, con gente que no piensa como vos, pero que se pudieron encontrar en algún lugar, digamos? Sí. Mira, primero que muchos diputados nacionales fueron legisladores en la ciudad conmigo. Así que algunos ya los conocía, Gaby Cerruti, por ejemplo, que tenemos grandes diferencias ideológicas, pero nos queremos un montón. En la época de la legislatura, en esta cosa que yo tengo, bueno, encontramos un punto en común que son las orquídeas. A ella le encantan las orquídeas, a mí también, y eso nos acercó a diálogos fuera del ámbito político. Y bueno, y eso ayuda después en las discusiones a poder tener discusiones más fecundas, ¿no? No dejar de tener discusiones, sino que sean más fecundas. Claro, y que sean desde el respeto. Claro, desde el respeto y de poder escucharte, porque el problema a veces que uno ve que ni lo escucho porque es A, ni lo escucho porque es pro, ¿no? Desde prejuicios, desde... cosas que no ayudan a realmente poder trascender, escuchar argumentos y construir. Así que a muchos que ya conocía, eso está... Además me encontré gente maravillosa en otros espacios políticos también. Pues me pasa, soy la vicepresidenta de la Comisión de Diputados de la Nación, de Diputados Nacional, y la autoridad es del Frente de Todos, que es Blanca Osuna. Así que ella es la presidenta y yo soy la vicepresidenta, y bueno, fue un año difícil, en medio de la pandemia, las dos autoridades de educación, una del Frente de Todos, la otra del PRO, fue muy, muy complejo. Por suerte, enganchamos, las dos somos profesoras de educación especial, así que ese fue mi primer acercamiento, el punto en común, y la verdad es que algo que yo le planteé a Blanca Osuna, por ejemplo, cuando empezamos con todo esto fue: a mí me duele y me preocupa que nuestros pibes pierdan un año de clases, y yo sé que a vos también, que sos docente. Y ella me dijo, sí, a mí también me duele. Y digo, bueno, yo entiendo tus dificultades porque sos oficialismo y a mí me pasó también en otras épocas. Busquemos cómo vamos a ayudar, las dos teniendo claro el objetivo que son los pibes.
buscamos esos puntos en común. La verdad es que pudimos sacar 3 leyes muy importantes durante este año de pandemia y siendo oposición y oficialismo. Así que fue un muy buen diálogo con Blanca Osuna, más allá de que tenemos, ella es amiga íntima de Cristina, personaje que a mí me cuesta muchísimo. Nada, tenemos grandes diferencias con Blanca, pero es que a veces bueno, se confunde, ¿no? La idea de que llevarse bien, respetarse, dialogar, buscar puntos de contacto, de acuerdo, no significa que entonces nos abrazamos y estamos de acuerdo en todo y vamos a todos lados juntos. No, es convivir. O sea, convivir en una familia pasa eso. Digo, como vos decías en la tuya, la diversidad de opiniones, la diversidad de maneras de ver la vida, de ver la sexualidad, de ver un montón de cosas, pero nos queremos, porque vivimos juntos y entonces convivimos. Digo, una vez me pasó que yo iba en una lista del PRO de no sé qué, del Mercosur, y mi hermana era fiscal, que es súper kirchnerista, era fiscal en una mesa donde votó un periodista y dijo, pero la hermana es fiscal del kirchnerismo y él es candidato del PRO, de Cambiemos. Y entonces ella contestó, bueno, sí, es que nos queremos mucho. Claro, tal cual. A mí me pasó con mi hermana en la marcha del orgullo gay en la puerta de la catedral y yo de adentro de la catedral con Bergoglio. Genial. Increíble. Cari, ¿la querés a tu hermana? Pero la amo, por supuesto. Y bueno, y discutirás 20 horas sobre si está bien o no una cosa, o compartís una idea o no la compartís, pero no implica que no la quieras y no la respetes y que ella no te quiera y no te respete. No, más vale. Y además que eso es la riqueza, porque también yo creo que el paradigma de la tolerancia todavía no lo alcanzamos como sociedad, y en realidad deberíamos estar en el paradigma de la riqueza de la diversidad. No de la tolerancia. No de la tolerancia, sino de la riqueza, y todavía no pasamos de la tolerancia. Es como, bueno, es tan rica la diversidad. A mí, con mi hermana, tenemos... Políticamente ella cambió, ya era de izquierda y ahora es pro, ya hace tiempo que es pro, pero en otras cosas tenemos muchas diferencias, y a mí me resulta tan rico. Yo, por ejemplo, mi equipo de asesores, cuando fui contratando a los más importantes para mí, no quise que fueran del pro. Mira. Y me hice un equipo re crítico. Para mí es bárbaro. Claro. Es genial, porque no sean obsecuentes, que me interpelen. Necesito que la vida me interpele si estoy en la política argentina. Necesito que me digan, me interpelen lo que pienso, para poder realmente, bueno, sacar las mejores conclusiones. Porque en definitiva no se trata de con qué estoy cómoda yo en mis pensamientos. Se trata de cómo resolvemos esta Argentina tan dolorosa. Totalmente. Y ahí es donde... No ser tercos. Vos sabés que una definición que a mí me gusta mucho del prejuicio es que es una emoción terca sobre algo que se conoce mal. Entonces, es una emoción y es muy terca. Digo, así como tu hermana, digo, cambió de posición o de punto de vista, digo, cambiar de posición o de punto de vista porque alguien te hace ver que las cosas a lo mejor no eran como vos creías, o porque leíste y eso profundizó y puso en cuestión tus ideas, o porque te dabas cuenta que tenías prejuicios y que en realidad la realidad era de otra manera de como vos la imaginabas, es un enorme valor. Yo siento que es uno de los valores además más positivos que tiene nuestra fuerza, que es esta diversidad donde siempre estamos escuchando a alguien que piensa más o menos igual, pero también más o menos diferente. Y eso enriquece, creo, nos hace un poquito mejor. Sí, en nuestra fuerza política eso es muy difícil también. Yo creo que es lo valioso, ¿no? Vos me preguntabas de la Cámara de Diputados, convivir, ser tantos diputados de nuestro interbloque, ¿no? De las tres fuerzas políticas, el radicalismo, la coalición cívica, el PRO, todos tan diversos en muchas cosas, y obligarnos. Claro, somos una familia ensamblada, digo. Somos como una familia ensamblada que tiene que... Papá, mamá, que se juntaron, que tienen hijos de otro matrimonio y que después
adoptaron a uno de África. Somos un poco eso. Somos un poco eso. Te voy a hacer la última. Y cuando miras para atrás y ves el viaje que arranca de muy chiquita y después pasó en Los Libres y siguiendo los destinos a los que lo llevaban a tu viejo en su profesión de militar, creciendo con tu gemela, creciendo con tus hermanas, el colegio público, y ahora sos diputada y sos recontra joven, o sea que todavía ya tenés una carrera política por delante. ¿Qué sentís? ¿Qué emociones te genera eso? A ver, profunda alegría, profunda responsabilidad, ¿no? Como que siento que soy una privilegiada de tener la oportunidad, por un lado, de haber hecho un camino sin quererlo, otras cosas sí fueron elegidas, pero algunas fueron las que me tocaron, de tanto aprendizaje, ¿no? De tanto encuentro con la realidad difícil, con la realidad diversa, con personajes de esta Argentina como Bergoglio, como Mauricio, como gente que ha marcado nuestra historia y que yo tuve la bendición de haber estado cerca y aprender mucho. Que hoy esté en este lugar me da ese sentido de alegría, emoción, y de una gran responsabilidad que a veces pesa, ¿no? Pesa bien, pero pesa. Bueno, te digo, tengo un ejercicio que hago a la noche, es me tengo que mirar al espejo y reconocerme. Reconocer a esa que entró en el 2007. Entonces me pregunto, bueno, si sigo siendo la misma, si sigo teniendo el mismo objetivo, si lo que hice va en esa línea, si no, si me estoy mareando, si me estoy perdiendo, si necesito ayuda. Qué fácil a la mañana que es marearse, ¿no? Qué fácil. Qué fácil que es marearse. Es muy fácil perderse, es muy fácil marearse. Te cuento una chiquita con un diputado del Frente de Todos, no voy a decir quién, porque fue en la intimidad de amistad, pero que a veces comíamos juntos. Y me acuerdo un día que él estaba por terminar mandato y le digo, ¿y cómo estás? Y me dice, me va a costar mucho. ¿Y por qué? Miró sus 4 celulares que tenía sobre la mesa y dice, porque no sé qué voy a hacer cuando esto no suene. Y yo, como lo quería mucho, le dije, la verdad es que, ojo, no está ahí la vida, no están los celulares, no está lo que le puedes aportar al pueblo en esos celulares, ¿no? Pero creo que en un punto se perdió, ¿no? Que es fácil quedarse con el poder, con el me llama el presidente y resuelvo esto o lo otro, ¿no? Como nada, somos uno más de este pueblo, que no somos más que eso, no tenemos más privilegios, no tenemos más, pero con una gran responsabilidad que nosotros elegimos asumir. Esa responsabilidad nos tiene que poner en marcha todos los días para intentar cambiar la realidad de nuestro pueblo que sufre. Ese es nuestro camino. No somos mejores, no somos más, no va a ser eterno. Mañana voy a volver a ser vendedora de ropa o niñera, quién sabe. Hoy me toca esto, lo elegí, lo vivo con muchísima responsabilidad, pero no, los humos se te vuelan, es fácil perderse en ese objetivo. Y por eso todos los días me lo pregunto. ¿Te acordás de alguno de los locales? Sí, seguro que te acordás. ¿Dónde trabajaste de vendedora? En Jagmour, después Legacy muchos años. Cuando fueron abriendo los distintos shoppings, yo iba abriendo los locales de Legacy. Sí. Así que ahí es donde más años estuve. ¿Te reencontraste con alguien que te reconoció de aquella época? ¿Alguna vez? Que te dijo, yo no te vi, vos no vendías ropa. No, vos sabés que puntualmente de eso no. Me reencontré con gente o sea, siempre éramos las gemelas, en todo ámbito llamábamos la atención, imagínate, las dos desde chiquitas. Entonces, me pasa mucho que me encuentro por la calle o me ven y me dicen, yo conozco, y es porque, y se acuerdan de mí, de algo, yo ni recuerdo,
Claro. Porque llamábamos la atención mucho, las dos, como gemelas. Pero no, en la época de vendedora no, creo que no me acuerdo. Te agradezco infinitamente tu tiempo. Me encantó esta charla, me encantó conocerte más. Seguro que mucha gente de nuestro partido te va a conocer más en tu historia, en toda esa parte que de alguna manera u otra te hizo ser quien sos ahora. Digo, en esa familia, esos padres, esa vocación social que contabas, tu formación en educación especial, tus años de misionera que siguen, y la relación con Bergoglio, y hoy una diputada hecha y derecha. Así que mil gracias, Vicky. Gracias, Pablo. Hermosa charla. Gracias por este espacio, me encantó. Muy lindo. Dale, nos vemos. Que estés muy bien. Chau. Chau. De esto se trata Somos, un podcast que bucea en lo que nos hizo ser quienes somos, en las decisiones que nos trajeron hasta aquí, en sus azares y en sus resultados. Nos seguimos escuchando en el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos.